Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, un abrazo enorme, y para los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Como siempre, me hace muy feliz compartir con ustedes mis análisis, teorías y, por supuesto, chismes jugosos sobre nuestras series favoritas. Hoy, amigos, nos sumergimos en el apasionante mundo de Esla. Ya saben, esa serie turca que nos tiene a todos al borde del asiento con sus romances prohibidos, sus secretos a flor de piel y, sobre todo, esos personajes que nos roban el corazón. Y precisamente vamos a hablar de dos de ellos, Halil y Esla. En particular, vamos a desentrañar ese enigma que rodea a Halil y su evidente nerviosismo cuando está cerca de Esla. ¿Por qué este hombre aparentemente tan fuerte y seguro de sí mismo, se muestra tan inquieto en presencia de ella? ¿Qué secreto, qué sombra del pasado, o qué sentimiento oculto, se esconde tras esa fachada de control? Y lo más importante, ¿cómo este nerviosismo impacta en su relación, en la trama y en el futuro de los protagonistas? Prepárense porque hoy vamos a especular, a analizar y a sumergirnos en las profundidades de este misterio. Vamos a desmenuzar cada escena, cada gesto, cada mirada. Prepárense para descubrir todos los detalles. Pero antes de que empecemos, y esto es muy importante, si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando más contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos. Comencemos por el principio. Recordemos cómo se presenta Halil en la serie. Un hombre con una imagen de poder, un hombre con un pasado oscuro, un hombre con una vida llena de secretos. En un principio pareciera ser un tipo frío, calculador y que controla absolutamente todo a su alrededor. Vemos a un Halil que parece tenerlo todo bajo control, sus negocios, su posición social y, en apariencia, hasta sus emociones. Sin embargo, a medida que la historia avanza, notamos algo curioso, una fragilidad, una vulnerabilidad, que aflora en la presencia de Esla. La primera vez que vemos este nerviosismo de forma evidente es durante los encuentros iniciales. Esas miradas, esos silencios incómodos, esos intentos por mantener la calma, mientras que la tensión es palpable. Halil se muestra inquieto, titubeante, como si algo lo atormentara internamente. No es el hombre seguro y dominante que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Esla despierta en él? Para entender mejor este enigma, debemos analizar a fondo cada aspecto de la personalidad de Halil, su contexto y las circunstancias que lo rodean. No es suficiente con observar su nerviosismo superficialmente, sino que debemos profundizar en las capas de su ser, desentrañando los posibles motivos que lo llevan a comportarse de esta manera. *** Las capas de Halil, un hombre de contrastes ***. Halil es un personaje complejo construido sobre una base de contrastes. Por un lado, exhibe una fachada de fortaleza y dominio, propia de un hombre acostumbrado a tener el control. Es un líder en su comunidad, un hombre de negocios exitoso y respetado. Esta imagen de poderío se manifiesta en su postura, su vestimenta, su forma de hablar y la forma en que se relaciona con los demás. Es alguien que ha aprendido a ocultar sus debilidades y a mostrar al mundo una imagen de invencibilidad. Sin embargo, bajo esta coraza se esconde una vulnerabilidad, una fragilidad que se revela, paradójicamente, en los momentos en que intenta mantener el control. Es precisamente cuando siente que ese control se le escapa de las manos, cuando se enfrenta a situaciones que lo desestabilizan, que su nerviosismo aflora con mayor intensidad. ***, ¿por qué el nerviosismo? Posibles causas ***. Son múltiples las razones que podrían explicar el nerviosismo de Halil en presencia de Esla. Algunas de ellas son más evidentes, mientras que otras se encuentran ocultas en las profundidades de su pasado y su psique. ***1. El miedo al descubrimiento ***. Una de las causas más probables es el miedo a que Esla descubra la verdad sobre sus negocios turbios, sus actividades ilegales y las conexiones oscuras que lo mantienen en la cima. Halil sabe que su mundo, su posición social y su libertad podrían verse amenazados si sus secretos salieran a la luz. La llegada de Esla con su inocencia, su curiosidad y su determinación, representa una amenaza constante a su fachada. El miedo a ser desenmascarado lo lleva a ser cauteloso, a evitar a toda costa que Esla se acerque demasiado a la verdad.
Su nerviosismo es una manifestación de la ansiedad que siente al saber que su mundo construido sobre mentiras y engaños podría derrumbarse en cualquier momento. *** 2. El miedo a enamorarse ***. Esta es una de las posibilidades más románticas y a la vez más perturbadoras para Alil. Es probable que debido a su estilo de vida y a su pasado, Alil no esté acostumbrado a sentir emociones genuinas, a experimentar la vulnerabilidad del amor. La llegada de Esla podría ser una revolución en su vida, un despertar de sentimientos nuevos y desconocidos. El nerviosismo, en este caso, sería la manifestación del miedo a lo desconocido, del temor a perder la coraza que se ha construido a lo largo de los años. Es el miedo a la vulnerabilidad, a mostrar su verdadero yo, a ser lastimado. Alil podría estar consciente del peligro que representa enamorarse, sabiendo que su vida está llena de obstáculos y que una relación con Esla podría ser más problemática que placentera. ***3. Los secretos del pasado ***. Alil podría estar guardando secretos relacionados con el pasado de Esla, con su familia o con su verdadera identidad. Tal vez él sabe algo sobre el pasado de Esla que ella desconoce y que podría cambiarlo todo. Su nerviosismo podría ser el reflejo de la culpa por no revelar esa verdad, o el miedo a las consecuencias de su descubrimiento. Es posible que Alil esté involucrado en la muerte de alguien importante para Esla, o que haya tenido alguna participación en eventos que la han afectado directamente. Este secreto sería un peso enorme para él, y explicaría su nerviosismo al verla, al saber que en cualquier momento la verdad podría salir a la luz. **4. La dinámica de poder ***. En Esla, la situación inicial es desigual. Alil es quien tiene el control, quien tiene el poder, y Esla es quien está a su merced. El nerviosismo de Alil podría ser también una consecuencia de esta situación. Podría ser el miedo a que Esla se rebele, a que desafíe su autoridad, a que descubra sus verdaderas intenciones. Es el miedo a perder ese control que tanto valora. Alil sabe que Esla es una mujer fuerte, inteligente y con una gran capacidad de adaptación. Su nerviosismo podría ser una forma de anticiparse a sus movimientos, de tratar de leer sus intenciones, de evitar que tome decisiones que puedan poner en peligro su posición. ***. La manifestación del nerviosismo, señales claras ***. El nerviosismo de Alil se manifiesta de diversas formas en la serie, a través de gestos, palabras y acciones que delatan su inquietud y su vulnerabilidad. Evitar el contacto visual Alil a menudo evita la mirada de Esla, desviando la vista rápidamente o mirando hacia otro lado. Esta es una señal de incomodidad y de que algo lo perturba. Es una forma de esconderse, de protegerse de la intensidad de sus sentimientos. Irritabilidad y tensión en presencia de Esla, Alil se muestra irritable y tenso. Sus respuestas son cortantes, sus gestos son bruscos y su lenguaje corporal transmite una clara sensación de tensión. Mentiras y subterfugios Alil recurre a mentiras y a subterfugios para ocultar sus verdaderos sentimientos y sus secretos. Miente sobre sus negocios, sobre su pasado, sobre sus relaciones. Reacciones descolocadas cuando Esla lo enfrenta, cuando lo cuestiona, cuando lo desafía, Alil se muestra descolocado, sin saber cómo reaccionar. Es en esos momentos cuando su nerviosismo se hace más evidente. Control excesivo Alil intenta controlar la situación, a Esla y a sí mismo, pero este intento de control se convierte en una señal de su nerviosismo. Su necesidad de controlar cada detalle, cada conversación, cada encuentro, demuestra su inseguridad y su miedo a perder el control. Silencios incómodos Los silencios entre Alil y Esla, cargados de tensión, son una manifestación del nerviosismo del protagonista. El silencio se convierte en un espacio donde los sentimientos y los secretos se acumulan, creando una atmósfera de incomodidad y anticipación. Cambios en su conducta habitual El comportamiento de Alil ante Esla difiere significativamente de su comportamiento habitual. Esto evidencia su nerviosismo, mostrando que la presencia de Esla lo saca de su zona de confort. El impacto en la relación con Esla El nerviosismo de Alil tiene un impacto significativo en la relación con Esla, afectando la dinámica entre ellos de diversas maneras.
Asterisco 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 barreras y desconfianza asterisco asterisco inicialmente, el nerviosismo de Alil crea una barrera entre ellos. Dificulta la comunicación, genera desconfianza y alimenta los malentendidos. Esla se siente confundida e insegura, y esto hace que su relación sea más difícil. Asterisco 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 catalizador de la trama asterisco asterisco a medida que la historia avanza, el nerviosismo de Alil también se convierte en un catalizador. Es una señal de que algo está pasando, de que hay secretos por descubrir, de que hay sentimientos ocultos. El nerviosismo de Alil despierta la curiosidad de Esla, la impulsa a investigar, a buscar respuestas. Asterisco 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 empatía y conexión asterisco asterisco a medida que conocemos los secretos de Alil, y entendemos por qué se comporta de esa manera, empezamos a sentir compasión por él. Vemos su fragilidad, su vulnerabilidad, y esto nos hace conectarse con él a un nivel más profundo. Asterisco 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 tensión romántica asterisco asterisco el nerviosismo de Alil genera una tensión romántica palpable entre él y Esla. La tensión sexual se mezcla con la tensión emocional, creando una atmósfera de deseo y conflicto que mantiene a los espectadores enganchados a la serie. Asterisco 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 obstáculos al amor asterisco asterisco el nerviosismo de Alil se convierte en un obstáculo para el amor. Dificulta la expresión de sus sentimientos, lo lleva a tomar decisiones equivocadas y a crear situaciones de conflicto. Asterisco asterisco teorías y especulaciones asterisco asterisco. El nerviosismo de Alil es un tema recurrente entre los fanáticos de Esla. Las teorías y especulaciones sobre las causas de su comportamiento son numerosas y variadas. Asterisco 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 el secreto familiar asterisco asterisco una de las teorías más populares es que Alil está involucrado en un secreto familiar relacionado con el pasado de Esla. Podría ser responsable de la muerte de alguien cercano a ella, o de algún evento traumático que haya afectado su vida. Asterisco 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 amor no correspondido asterisco asterisco otra teoría sugiere que Alil está enamorado de Esla, pero no puede expresar sus sentimientos debido a su pasado y a sus circunstancias. El nerviosismo sería una manifestación de su lucha interna entre el amor y el miedo. Asterisco 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 la mafia y los negocios turbios asterisco asterisco muchos creen que el nerviosismo de Alil está relacionado con sus negocios turbios y su conexión con la mafia. El miedo a ser descubierto, a perder el control y a poner en peligro su vida, explicaría su comportamiento. Asterisco 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 protección y sacrificio asterisco asterisco algunos sugieren que Alil está tratando de proteger a Esla, incluso a costa de su propia felicidad. Su nerviosismo sería una señal de su preocupación por su bienestar y de su deseo de mantenerla a salvo. Asterisco asterisco el futuro de Alil y Esla asterisco asterisco. El futuro de Alil y Esla está ligado al descubrimiento de los secretos que oculta el protagonista y a la superación de los obstáculos que se interponen en su camino. Asterisco 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 el descubrimiento de la verdad asterisco asterisco es inevitable que la verdad salga a la luz. El descubrimiento de los secretos de Alil marcará un punto de inflexión en la relación con Esla. La reacción de Esla ante la verdad determinará el futuro de la pareja. Asterisco 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 el perdón y la redención asterisco asterisco si Alil logra ganarse el perdón de Esla, podría iniciar un camino de redención. Aprender a confiar en él, a superar el pasado y a construir una relación basada en la honestidad y el amor. Asterisco 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 el conflicto y la separación asterisco asterisco si Esla no puede perdonar a Alil, la pareja podría separarse. El conflicto, la desconfianza y la decepción podrían ser demasiado grandes para superar. Asterisco 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 el amor verdadero asterisco asterisco a pesar de los obstáculos, el amor entre Alil y Esla podría ser más fuerte. Su relación podría evolucionar hacia un amor verdadero, basado en la comprensión, el respeto y la aceptación mutua. Asterisco asterisco conclusión, un personaje para recordar asterisco asterisco. El nerviosismo de Alil es un elemento esencial para el éxito de Esla. Es un motor que impulsa la historia, que genera tensión y que nos mantiene enganchados. Es un ingrediente esencial para el desarrollo de los personajes y de la trama. Alil es un personaje complejo lleno de contrastes, con una personalidad rica y con un pasado intrigante. Su vulnerabilidad, su fragilidad y sus secretos lo convierten en un personaje humano, que nos hace reflexionar sobre el amor, el miedo, el poder y la redención. En definitiva, Alil es un personaje que nos acompañará por mucho tiempo, que nos hará reír, llorar y suspirar. Un personaje que nos recordará la importancia de la honestidad,
la valentía y la búsqueda del amor verdadero. Amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre el nerviosismo de Alil. Hemos explorado las posibles causas, los secretos que podría estar guardando y el impacto de su comportamiento en la relación con Esla. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta analizar estas series con ustedes, compartir nuestras teorías y debatir sobre los personajes. Recuerden que ustedes son una parte fundamental de este canal. Sus comentarios, sus ideas, sus opiniones son muy importantes para mí. Así que, por favor, dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan sobre el nerviosismo de Alil? ¿Qué secretos creen que esconde? ¿Cómo creen que evolucionará su relación con Esla? Quiero leer sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Esla. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.